Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, al menos estamos aquí recogidos al amparo de esta iglesia y el calor está fuera. Nosotros estamos aquí con este ambiente también de oración en el que para el que nos hemos reunido esta tarde del mes de julio. Y lo hacemos, nuestra oración de hoy, quería que comentásemos un par de pasajes del Evangelio. El primero es la parábola del fariseo y del publicano. Todos los temas que este mes se meditan están relacionados o hablan de las parábolas, que como sabes el Señor utilizaba con tanta pedagogía, donde iba a través de esos ejemplos, iba explicando diversos temas. Y en concreto quería empezar con la parábola del fariseo y del publicano, que te leo. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y que despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo, termina la parábola, que éste bajó justificado a su casa y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. La tenías ya, seguramente la recuerdas muy bien, este texto. Y al hablarnos el Señor de cómo aquellos 2 hombres suben al templo a orar, nos está instruyendo sobre todo con la virtud de la humildad, que es, evidentemente, virtud indispensable para tratar bien a Dios y para que también haya una disposición necesaria para recibir también el don de la oración. A la oración vamos, sobre todo, a hablar con el Señor, pero desde nuestra indigencia, por así decirlo, desde nuestra poquedad, desde nuestra miseria. Por eso hay un contraste entre los 2 personajes. Un contraste que yo diría que es llamativo e incluso provocador. Sobre todo porque la figura entonces considerada así del fariseo era como el modelo de la virtud y de la instrucción. Y publicano era decir, de alguna manera, que era similar a pecador. Mateo es un publicano. Los publicanos son despreciados. Claro, por eso recalca las citas del Señor en la parábola cuando habla del fariseo, que es modelo en todas las cosas, entre comillas modelo, pero ya me entendéis, y el publicano, que es como un pecador, ¿no? Claro, por eso incluso el publicano es tratado como un impuro,
porque trabaja para los gentiles, como le pasaba, te decía, a San Mateo. Jesús presenta al fariseo orgulloso de sí mismo. Casi yo diría que utiliza unos rasgos cómicos, porque se dirige al Señor de una forma grandilocuente. Y además, no solamente eso, sino que repasa sus méritos cumplidos y desprecia a los demás. Su oración es un compararse con los demás. No soy como esto, soy como otros y otros. Y este fariseo, que este publicano, que está allí. Está adelante, rezando. Bueno, rezando. Ya me entiendes. Cree que reza, pero en realidad lo que hace es un monólogo. ¿Qué busca? La satisfacción personal, quedar bien. ¿Qué está pasando en el alma de ese pobre fariseo que se ha cerrado a la acción de Dios? Qué difícil es que Dios entre en el corazón de un soberbio. Qué difícil es que el Señor pueda actuar en el corazón de una persona que no es capaz de pedir perdón, de hacer, como se suele decir ahora, autocrítica, que no reconoce sus errores. Se cierra la acción de Dios totalmente. De ahí que Dios desprecia, de alguna manera, en el Evangelio aparece la arrogancia, ¿no?, de los fariseos. Y aprecia la humildad. ¿Quiénes son? Pensadlo, ¿no? Es decir, por poner algún ejemplo así más concreto, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que reconocen al niño Dios como Dios? Aquel niño que nace en un portal de Belén. Los humildes, los pastores, los reyes, que eran hombres poderosos pero al mismo tiempo muy humildes porque buscan a Dios. ¿Quiénes son los que reconocen al Señor? Siempre se dan cuenta de que Dios está cerca de ellos, quienes tienen el corazón sencillo. No es suficiente, se decía el Papa Francisco hablando de esto, no es suficiente, por tanto, preguntarnos cuánto rezamos. Debemos preguntarnos también cómo rezamos, o mejor dicho, decía, cómo es nuestro corazón. Es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar, decía, la arrogancia y la hipocresía. La arrogancia y la hipocresía. Mira, el mensaje que el Señor nos trae y que vivimos, ¿no? Es decir, es un mensaje de amor y nos ha llegado, no olvidéis, nos ha llegado a través del abajamiento de Dios, del Hijo. No nos ha llevado de una manera grandilocuente ni por la potestad de Dios, sino por el abajamiento, lo que se llama la kenosis, es decir, Dios que se hace hombre, Dios que se abaja, que se anonada. Por eso, la humildad es una nota distintiva básica, uno de los cimientos de la vida cristiana, porque es morada de la caridad. Si me preguntáis, decía San Agustín, ¿qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo?, os responderé. Lo primero es la humildad, lo segundo, la humildad, y lo tercero, la humildad. Y en la medida en que nosotros nos unimos a Él, somos introducidos en ese camino de humildad. Ser humilde, como lo fue Cristo, significa tantas cosas. Vamos a verlo ahora un poquito. Quizás te preguntes o pienses, ¿no? Es decir, si realmente en las circunstancias actuales tuyas, las que sean, cada uno tiene las suyas, a lo mejor no es un tema que esté preocupándote ahora, ¿no? Pero yo creo que es bueno que pensemos, que recemos sobre esto, ¿no? Porque el Señor espera de nosotros precisamente esto, para avanzar en la vida interior, para crecer y acercarnos más al Señor,
tenemos que ponernos delante de Cristo y mirarnos como somos realmente nosotros. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Mi oración, ¿cómo es? Mi trato con el Señor, ¿cómo es? ¿Desde el que pide o exige o desde el que está como un indigente pidiendo al Señor su ayuda? Porque se reconoce poca cosa. En la vida ordinaria, en tu familia, en la vida profesional, piensa también, ¿no? ¿Cómo vives esta virtud? ¿Por qué está? Es decir, ¿qué motiva o cuál es la causa a veces de la posible tristeza que puedas tener? O de los enfados que a lo mejor por ocasiones te dominan o te llevan a perder la paz. O esas situaciones que todo nos pasa, ¿no? En las cuales nos hemos sentido ofendidos, incluso humillados, si quieres, poco correspondidos, poco queridos, no comprendidos. ¿Pero qué espera Dios de ti y de mí? A mí siempre me ayuda a pensar en el Señor, cómo tratamos nosotros al Señor y cómo han tratado a Cristo. Me ayuda a pensar en, como te decía hace un momento, en Belén, la humildad de Cristo que se hace niño, o en el sagrario, o en la custodia que se hace pan. Y es Dios que se abaja. Por eso, pensando lo que estábamos hablando, esas situaciones normales de la vida en las cuales quizás nos hemos sentido humillados, ofendidos, lo que sea, ¿por qué? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué no hemos sido capaces de pedir perdón, de perdonar, de olvidar, de quitar ese, de olvidar, sobre todo olvidar, porque a veces lo que cuesta más no es tanto el pedir perdón, que lo hacemos, sino también, sobre todo, el olvidar aquello, esa ofensa. Guardamos a veces las ofensas como si fueran reliquias que sacamos al cabo del tiempo. No digo yo con venganza, que puede haberla, pero no pienso que no, sino también como con rencor, el rencor del que aguarda algo porque le ofendieron, porque, oye, perdona y olvida. Perdona y olvida. Vive esa humildad del que sabe, es decir, del que comprende a los demás, comprende los errores o comprende la maldad. Evidentemente habrá que poner un remedio, pero comprende. Si no, seremos como, pensaremos que somos mejores que nadie, ¿no? Ser humilde, como fue Cristo, significa servir a todos. Significa dominar las tendencias que el pecado original desordena en nuestra naturaleza. Por eso decía concretamente San José María, decía: las humillaciones llevadas por amor son sabrosas y dulces, son una bendición de Dios. Claro, llegar a esto, llegar a decir que las humillaciones son una bendición de Dios, hace falta también, evidentemente, vida interior, Hace falta también rezarlo mucho, porque nos revolvemos. Pero mira, quien recibe así las humillaciones, ¿sabes qué pasa? Que se abre a la riqueza de la vida sobrenatural y se da cuenta de qué es lo importante. Y no le importa a veces quedar mal o que le traten mal, cuando sabe que por ese camino va a ganar a Cristo, va a ser más feliz. El ejemplo de Cristo siempre está ahí, Es decir, que se humilló a sí mismo, es hacerse hombre como nosotros, etc. La soberbia solo produce inquietud, insatisfacción. El soberbio lleva a orientar todo
hacia sí mismo, su propio yo. El soberbio analiza todo desde la perspectiva subjetiva, exclusivamente subjetiva. Yo, mis cosas. Si una cosa agrada o no, si supone ventaja o requiere esfuerzo, y no considera si se trata de algo bueno en sí mismo o para los demás. El soberbio está dominado por un egocentrismo que le lleva a juzgar a los demás. ¿Por qué nos salen esos juicios? ¿Por qué juzgamos continuamente o frecuentemente a los demás? En el fondo, el soberbio, fijaros, se explica todo esto, que el soberbio es un hombre que es víctima siempre de frecuentes enfados, de frecuentes tristezas. Sobre todo cuando se compara. Cuando uno se deja llevar por la soberbia, siempre hay un punto como de desasosiego. Nunca es feliz. ¿Qué le falta para ser feliz? Nada. Porque lo tiene todo. Pero ha perdido de vista lo fundamental. La capacidad de darse a los demás, de servir, de olvidarse de sí mismo. Decía San José María, si alguna vez lo pasáis mal y os dais cuenta de que el alma se llena de inquietud, es que estáis pendientes de vosotros mismos. Si tú, hijo mío, te centras en ti mismo, no solo tomas un mal camino, sino que además perderás la felicidad cristiana en esta vida. Sin embargo, para el humilde, y acabo ya, lo que le conforta es la gloria de Dios. Lo que le da alegría es servir a los demás. Es el júbilo suyo. ¿Por qué? Porque al ponerse delante de Dios lo que descubre es su pequeñez, su condición de criatura. Y eso no es para él ocasión de tristeza o desesperanza, sino de íntimo gozo. La humildad es una luz que hace descubrir al hombre la grandeza de su propia identidad. Es la plenitud interior, ¿no? Que es la verdad en el fondo, ¿no? Pero en fin, no me da tiempo ya. Quiero que tengáis un tiempo para rezar. En silencio ya, cada uno. Pensemos un poquito esto. La parábola del fariseo y el publicano nos dan esas luces y nos ayudan también pues a pensar en nuestra vida. ¿Qué tengo yo, Señor, que cambiar para que mi corazón esté tranquilo, para tener esa felicidad que a veces me falta? ¿Qué tengo yo que cambiar, Señor, para que sea así? Para que en mi vida ordinaria, mi familia, con mi mujer, con mis hijos, tenga paz, desosiego, tenga serenidad, transmita alegría, serenidad. Sí, muchas cosas, evidentemente, cada uno tiene las suyas, que a veces te pueden como perturbar interiormente o desasosegar en la vida de familia o en el trabajo profesional. Sí. Pero míralas, afróntalas desde la humildad. Afróntalas desde la humildad, desde el que sabe servir, desde el que vive para los demás. Porque eso da mucha paz y paciencia, que sería interesante hablar de la paciencia, pero no me da tiempo ya. Y paciencia, que en el fondo es fortaleza. Afróntalas desde, yo estoy aquí para servir. Yo siempre digo que, en fin, a alguno de vosotros ya os lo he dicho, que cuando llegamos a casa hay que dejar fuera de la puerta de la casa todas esas preocupaciones que me desasosiegan, porque entro en casa para servir a los demás. También a la suegra, También. Entro para servir a los demás. Dejo fuera todo eso, que son mis cosas, mi yo, mis, para servir a los demás. Vamos a pedirle que seamos capaces al Señor de hacer esto, ¿no? De hacerlo también pensando en la vida de familia del hogar de Nazaret, María, José. Qué bonito, ¿no? Pensar cómo ese hogar es siempre un hogar de servicio a los demás, de pensar en quien está a tu alrededor, de cariño, etcétera, ¿no?
Pues al Señor se lo pedimos y nos ponemos en manos de la Virgen Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.